¿Qué tal, maestro? Buen día. Vengo a mostrar un video con el tema de capacitores, donde explicaré su funcionamiento y sus partes de un capacitor y dónde se utilizan, al igual que cómo se conectan. Bueno, explicaré el funcionamiento del capacitor. Un capacitor es un dispositivo que puede almacenar energía eléctrica. Un capacitor básico consiste en dos placas metálicas separadas por un material aislante. Al material aislante se le denomina dieléctrico y puede consistir en una capa de aire, de vidrio o de cerámica. En este caso vamos a imaginar que tenemos como dieléctrico una delgada capa de aire. Ahora imaginemos que conectamos a esta placa de este capacitor una pila eléctrica que simbolizamos que tiene el signo de más y de menos, señalado por una cruz y una raya horizontal. En serie con la pila eléctrica, ponemos este aparato para medir la corriente que vaya hacia el circular al momento de cargarse. El capacitor, con el fin de simplificar la explicación al máximo, nos vamos a tomar en cuenta la magnitud real de la corriente, la sensibilidad del instrumento de medición, ni la superficie de las placas del capacitor. Podemos imaginar que la pila eléctrica es una especie de bomba que extrae partículas negativas de las placas del lado izquierdo y las impulsa para llenar con ella la placa del lado derecho. Al momento de conectar la pila del circuito y estando vacía totalmente el capacitor, circula una corriente considerable al principio, la cual gradualmente va disminuyendo. Al irse llenando la placa del lado derecho y vaciándose del lado izquierdo. Cuando el potencial del capacitor iguala el potencial de la pila eléctrica, la corriente se reduce a cero. Un capacitor con dieléctrico de aire almacena poca energía. Por otra parte, sí. En este momento insertamos un trozo de material dieléctrico que posea una constante dieléctrica mayor, circula una corriente adicional para llenar la capacidad que hemos agregado al introducir el dieléctrico. De mayor constante dieléctrica, una vez alcanzado el límite de la nueva constante dieléctrica, la corriente disminuirá de nuevo hasta cero. Si ahora desconectamos la pila del circuito, podemos conectar al capacitor un dispositivo de consumo, como podría ser un foco eléctrico, y este encendería durante un tiempo muy breve, dependiendo de la capacidad de almacenaje del capacitor, y el capacitor se descargaría y tendríamos que cargarlo nuevamente para obtener un destello de luz en el foco. Los capacitores tienen muchos usos en la electricidad y en la electrónica. Existen los capacitores con los más diversos tipos de materiales dieléctricos, pero básicamente todos ellos funcionan bajo un mismo principio. Bueno, voy a empezar con el punto número 2, que son las partes de un capacitor. Así que vamos a enfocarnos en uno de los capacitores más simples encontrados en la actualidad. El capacitor cerámico, o como lo conocen algunos, la lenteja. Este tipo de capacitores suelen medir entre 5 milímetros y 1 centímetro de diámetro, y si lo abrimos nos vamos a encontrar 3 discos, uno de metal, uno de cerámico, que un material dieléctrico y otro de metal.
Si comparamos con el diseño de Benjamin Franklin, nos vamos a dar cuenta de que han pasado muchísimos años. Y la verdad es que estos capacitores solo han variado sus materiales y dimensiones. Debido a su tamaño, la cantidad de energía se pueden acumular muy bajas, el orden de unos pocos picofaridios hasta ceros como un microfaradio. Si bien estos valores pueden aparecer muy bajos para hacer la actualidad, los capacitores cerámicos suelen ser utilizados para filtrar señales. De hecho, este tipo de uso es extremadamente importante en una gran cantidad de aplicaciones. El siguiente tipo de capacitor que veremos es el capacitor electrolítico, hecho a base de aluminio. Si abrimos este capacitor electrolítico nos vamos a encontrar con una serie de láminas enrolladas en espiral, las cuales al hacerse un corte en transversal nos daremos cuenta de que forman la combinación de conductor dieléctrico y conductor necesita para un capacitor. Más específicamente, primero encontraremos una lámina de aluminio con una capa de óxido gruesa generada mediante un proceso de anodiáxido. Luego de eso, una lámina separadora de papel mojada con electrolito, es decir, una sustancia con iones libres, que por lo tanto puede transmitir la electricidad. Y finalmente otra capa de aluminio, que la cual también tiene una capa de óxido, pero genera mediante la oxidación natural del metal. En este caso, el papel, el cual podríamos pensar que actúa como dieléctrico, solo está actuando como un conductor, que en realidad aquí el dieléctrico es la capa gruesa de óxido. Y como está generada mediante un proceso químico controlado, su espesor es de orden de solo unos micrones, lo cual si recordamos la fórmula anterior, implica un aumento en la capacitancia. Este tipo de capacitores pueden ser capaces de acumular unos cientos de microfaradios y trabajar a altos voltajes. Sin embargo, a diferencia de los capacitores cerámicos y debido a la distribución asimétrica de sus componentes, poseen en una polaridad y si ésta llegara a ser invertida podría generar un cortocircuito interno, produciendo calor y evaporando rápidamente el electrolito, el cual está dentro de una área sellada. Aumenta la presión interna del componente hasta no aguantar más. En otras palabras, pues explotaría. El último tipo de capacitor que vamos a analizar son los capacitores electrolíticos de Tanglo. La primera diferencia que existe entre este y el aluminio es ignorado obviamente el hecho de que son materiales distintos. Es que en vez de utilizar láminas están hechos de una masa compacta de bolas de tantalo, las cuales son previamente unidas mediante un proceso conocido como sinterizado. Lo interesante de esta decisión es que el área total del capacitor va a ser igual a la sumatoria del área de las bolas internas, con lo cual puede lograr una gran área en un volumen compacto, nuevamente apuntando a maximizar la capacidad de carga. Posteriormente a esta base de tanto que será nuestro primer conductor, se realizan múltiples procesos para ir agregando las nuevas capas de materiales. La primera de ellas es el pentóxido de etano, el cual corresponderá a nuestro material dieléctrico, que posee una permitividad 2 veces más alta que el óxido de aluminio, en lo cual, si recordamos nuevamente la fórmula, va a incrementar la capacitancia del conjunto, lo cual de eso se le agregará una capa de dióxido de magnesio, el cual actuará como un electrolito, pero en esta vez será un sólido en vez de líquido.
Y finalmente se le agregará una capa de grafito y de plata, los cuales conectarán hacia el próximo. No estoy 100% seguro, pero creo que estos dos últimos materiales se utilizan por un tema de compatibilidad, ya que no todos los materiales se adhieren entre sí. O quizá permita realizar la conexión de distribuir las capas anteriores, ya que al intentar soldar algo se podrían fusionar las capas interiores, arruinando todo el trabajo. Teniendo en cuenta que todas esas capas, los componentes son encapsulados, logrando un capacitor realmente compacto y de un perfil bajo, convirtiéndose en una buena opción para ser implementado en placas de circuitos. Finalmente, el último tipo de capacitor es de los supercapacitores. Estos son conocidos por ser capaces de acumular una gran cantidad de carga, pero a un voltaje reducido. Por fuera son bastante parecidos a los capacitores electrolíticos de aluminio. Sin embargo, si hacemos un corte transversal nos vamos a encontrar con otros componentes. En este caso, el elemento principal a utilizar son láminas de carbono activado o nanotubos de carbono. Un electrolito que generalmente es y un separador que es capaz de permitir el paso de los iones del electrolito, pero impedir el contacto directo entre las dos placas de carbono. Al inicio, cuando este capacitor se está descargando, los iones de electrolito están desordenados. Posteriormente, cuando el sistema es conectado a una fuente de corriente continua, estos se rodean y los iones positivos se van al carbono con una carga negativa, mientras que los iones negativos se van al carbono con carga positiva. Al generarse esta separación, el flujo de corriente queda estancado, algo muy similar a lo que ocurre en los diodos, como pueden darse cuenta, en este caso no existe un día eléctrico como en los demás tipos de capacitores, sino que las cargas se acumulan con el punto de contacto entre el carbono y el electrolito, pero no pueden circular debido al comportamiento mencionado anteriormente. Más aún, esto ocurre en cada una de las láminas de carbono, razón por la cual este tipo de capacitores también se les suele llamar capacitores eléctricos de doble capa o ECDLC por sus siglas en inglés. Pero esta no es la característica que hace que puedan acumular tanta energía eléctrica, sino que el uso del carbono activado o nanotubos de carbono, pues estos materiales son extremadamente porosos y por lo tanto aumentan considerablemente el área en el cual pueden posicionar las cargas. Lo que están viendo en este video es solo una simplificación. Si veremos su composición de un microscopio, sería algo similar a esto. Lo mismo ocurre para el aluminio, cuya rugosidad es extremadamente pequeña. Este tipo de capacitor no requiere ser conectado en una polaridad concreta. Se recomienda utilizar siempre la misma polaridad, pues al invertirla se puede reducir su capacidad de carga, probablemente porque los iones deben desplazarse físicamente hacia la otra pared. Finalmente, para poder transmitir esta gran cantidad de carga, estos capacitores pueden tener múltiples colectores. Por si estos fueran más pequeños, podrían calentarse al igual que una resistencia. Para que visualicen la gran diferencia entre la capacitancia existente entre un capacitor electrolítico de aluminio y un supercapacitor.
Bueno, a siguiente explicaré dónde se utilizan. Su función principal es almacenar energía, por lo que pueden ser usados como baterías, aunque generalmente se hacen de uso de pilas electrolíticas en su lugar, que no es lo mismo. Si nos movemos al terreno de los condensadores, en las fuentes de alimentación podemos encontrar una gran cantidad de condensadores y básicamente los condensadores están en todos los circuitos eléctricos. Los capacitores se utilizan junto con las bobinas, formando circuitos en resonancia, como por ejemplo los radios y otros equipos electrónicos como ventiladores, motores de aire acondicionado o en iluminación, refrigeración. Bueno, y por último explicaré cómo es que se conectan los capacitores. Tienen dos terminales, una positiva y otra negativa. Se conecta el cable que viene de la batería a la terminal positivo del capacitor y ahí mismo se conecta un cable que llega el positivo del amplificado, o sea, la entrada de corriente para su potencia. Esto se puede lograr con un bloque de distribución o a veces el capacitor viene con múltiples terminales de conexión que hace más fácil conectar al sistema.